Puerto Rico, diciembre de 2025. Hoy exploramos un paquete de 4 nuevas leyes que buscan reajustar piezas clave de la justicia y la sociedad en la isla. Sí, Veremos cómo se intenta poner fin a una extraña excepción legal en delitos marítimos, cómo se ofrece un escudo de protección a las víctimas de la trata de personas, un tema importantísimo. los cambios para agilizar las investigaciones en la escena de un crimen y la creación de un delito completamente nuevo para proteger la libertad religiosa. Así es. Y lo que es interesante es que si las miras en conjunto, no son 4 cambios aislados. Ajá. Parecen ser parte de un mismo esfuerzo. Un intento de que el marco legal sea más coherente, más humano y, bueno, más preciso. Empecemos por la coherencia, entonces. Dale. Empecemos con 2 leyes que intentan que el Código Penal hable un solo idioma, sin importar si el delito ocurre en tierra o en alta mar. Vamos con la primera, la Ley 140, que modifica la Ley de Navegación y Seguridad Acuática. Ajá. Aquí el punto de partida es un concepto que suena muy técnico, un vacío legal. ¿Qué significa eso en la práctica? Bueno, en la práctica significaba que la justicia podía ser inconsistente dependiendo de dónde estabas. ¿Cómo así? Imagina esto. El Código Penal de Puerto Rico se modernizó en 2012. Se estableció un sistema de sentencias fijas, predecibles. Entiendo. Pero esta ley de navegación, que es del año 2000, se quedó congelada en el tiempo. Nunca se actualizó. O sea que podías tener 2 delitos muy similares, uno en una carretera y otro en un bote, y que fueran juzgados bajo reglas completamente distintas? Justo eso. Suena casi a una reliquia legal. La justicia no puede depender de si estás pisando asfalto o flotando en el agua. Exactamente, César Tumpo. El objetivo es la coherencia, que un delito es un delito sin importar el escenario. Y la ley ataca este problema con 2 cambios muy directos, ¿no? 2 cambios muy claros. El primero se enfoca en las lesiones. A ver. Si estás operando una embarcación y por negligencia le causas a alguien una lesión que requiere atención médica, sin que sea un daño permanente, eso ahora es un delito grave. ¿Y la sentencia? Fija, 3 años de cárcel. Se acabaron las ambigüedades. ¿Y el segundo cambio? Me imagino que tiene que ver con los casos más graves. Correcto. Si operando esa misma embarcación causas la muerte de alguien, la ley simplemente dice, este caso ya no pertenece aquí. Ah, o sea, lo saca de esa ley vieja. Exacto. Lo remite directamente al Código Penal de 2012, y así se garantiza que la pena sea la misma que si esa muerte hubiera ocurrido en cualquier otro contexto. Entiendo. Se elimina esa isla de legislación obsoleta. Justo. Así que no es solo un tecnicismo legal, es casi una declaración filosófica. La justicia debe ser universal dentro de su jurisdicción. Totalmente. La propia exposición de motivos de la ley lo dice con todas las letras. Habla de crear un sistema justo y equitativo para todos. Incluso menciona que esta incoherencia impedía cumplir con el objetivo de rehabilitación del nuevo código. Es poner la casa en orden. Y hablando de justicia y de equidad, de ver a la persona más allá del delito, eso nos lleva de lleno a la siguiente ley, A la 141. la que aborda la trata de personas. Aquí el cambio de enfoque me parece radical. La palabra radical es perfecta. Esta ley representa un cambio de paradigma. ¿En qué sentido? Busca hacer algo que parece obvio, pero que legalmente pues no lo era. Reconocer a las víctimas de trata humana como lo que son, víctimas. Frustrada, explotada, obligada a transportar drogas, y al final el sistema la perseguía a ella. Y eso creaba un muro de silencio. ¿Quién va a denunciar a sus tratantes si teme que la primera persona en ser arrestada y deportada sea ella misma? Nadie. Precisamente. Se pasaba una visión puramente punitiva, que solo ve el acto, a una basada en derechos humanos, que entiende el contexto. Entiendo. ¿Y cómo lo logra la ley? Lo logra añadiendo una cláusula, un inciso, al artículo 32 del Código Penal. El que habla de las causas que te eximen de culpa. Claro, como actuar en legítima defensa, por ejemplo. Justo ahí. Junto a la defensa propia o a la coacción por amenaza, ahora se añade explícitamente una nueva causa. ¿Cuál es? Que no eres penalmente responsable si el delito que cometiste fue una consecuencia directa de ser víctima de trata. En otras palabras, si te obligaron, la ley ahora te dice, tú no tienes la culpa. Eso es. Es una especie de borrón y cuenta nueva legal, un escudo potentísimo. Un escudo fundamental.
Y esto es clave, porque no solo cambia el futuro de la víctima, sino que de alguna manera reconfigura su pasado. ¿Cómo? Los actos que la definían como criminal ahora son reinterpretados por la ley como la evidencia misma de su victimización. Ahora, me surge una duda. Suena muy bien en el papel, pero en un tribunal, ¿cómo funcionará? Ajá. ¿No será increíblemente difícil para una víctima probar que el delito fue una consecuencia directa de la trata? Ahí das en el clavo. Ese es el gran desafío de esta ley. El reto será probatorio. Claro. ¿Cómo se demuestra fehacientemente esa conexión directa? ¿Qué tipo de evidencia se necesita? ¿Bastará el testimonio? Aquí es donde veremos la verdadera fuerza y las posibles debilidades de la ley en la práctica. No es una solución mágica. ¿Para nada? Pero al menos abre una puerta que antes estaba cerrada con candado. Y entiendo que esta idea no surge de la nada. Se inspira en otras legislaciones, ¿cierto? Sí. Se está poniendo al día. Se alinea con una ley de Puerto Rico de 2015 y sobre todo con la ley federal Victims of Trafficking and Violence Protection Act. La que creó la visa T. Esa misma. Una visa que permite a las víctimas permanecer en Estados Unidos y colaborar con la justicia. Así que esta ley local refuerza todo ese andamiaje de protección. De acuerdo. Ese escudo legal para las víctimas es fundamental. Pero para que la justicia funcione, no solo se necesitan buenas leyes de fondo, sino también... Procedimientos impecables. Exacto. Desde el minuto 1. Y eso nos lleva directamente a la escena del crimen y a los cambios de la Ley 1422. La que modifica el trabajo del Instituto de Ciencias Forenses. Una ley que, a primera vista, parece tratar de un detalle muy técnico. Elimina la figura del juez instructor de la autorización para levantar un cadáver. Sí, pero ese pequeño cambio tiene implicaciones enormes para la integridad de una investigación. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema con que un juez estuviera involucrado ahí? El problema era la confusión, la duplicidad. Había 2 personas a cargo. Básicamente, la ley anterior permitía que tanto el fiscal como un juez autorizaran el levantamiento, pero en la realidad, quien dirige la investigación criminal desde el inicio es el fiscal. Entiendo. Tener a 2 figuras con la misma potestad en la caótica escena de un crimen podía generar demoras, órdenes contradictorias y, lo más peligroso, grietas en la cadena de custodia. Entiendo la idea de agilizar y clarificar, pero, a ver, al centralizar todo el poder en el fiscal, ¿no se corre el riesgo de que una investigación se politice o se sesgue desde el inicio? Es una excelente pregunta. Se pierde esa capa de supervisión de un juez, que se supone que es una figura más neutral, ¿no? Es una preocupación legítima. Se gana en eficiencia, pero se podría argumentar que se pierde un contrapeso. Sin embargo, la ley intenta equilibrar la balanza con otros mecanismos de control y transparencia más adelante. Ajá. La idea es que la supervisión judicial es crucial, pero quizá no en esa primera hora crítica, donde la prioridad es preservar la evidencia. Y aquí es donde los detalles de la ley se ponen interesantes. Mucho. Porque no es solo quitar al juez. Se establecen reglas muy estrictas. Por ejemplo, se prohíbe explícitamente que cualquier persona no autorizada toque o mueva el cuerpo. Ni la ropa, ni cualquier objeto a su alrededor. Y violar eso ahora es un delito menos grave. Es una forma de blindar la escena del crimen. De decirle a todo el mundo, esto es sagrado. Exacto. Pero también se introduce sentido común. Se le da autonomía al personal especializado. Correcto. Si un patólogo o investigador forense del instituto está en la escena y determina con razonable certeza que la muerte fue por causas naturales, puede autorizar el levantamiento sin esperar al fiscal. Y eso es tremendamente práctico. Si una persona mayor fallece en su cama sin signos de violencia, no tiene sentido paralizar todo durante horas esperando una autorización. Le da poder a los expertos. Y aquí viene el contrapeso del que hablabas. Un punto sobre la transparencia que me parece un cambio radical. ¿El de las autopsias? Sí. La ley ahora exige que los resultados se entreguen sin demora, no solo al fiscal, sino también a los abogados defensores y a los familiares. Esto es un cambio enorme. ¿Qué tan difícil era para una familia obtener esa información antes? Podía ser una odisea, a veces una batalla legal que duraba meses. El informe se consideraba parte del expediente del fiscal y el acceso era muy restringido. O sea que esto es una victoria para el derecho a la defensa. Y para el derecho de una familia a saber qué ocurrió. Obliga al Estado a compartir información crucial. Es un mecanismo de transparencia muy potente. Y para rematar, se le pone una obligación seria a la comunidad médica. Sí,
que si un médico se niega a realizar una autopsia solicitada por el fiscal o el instituto, comete un delito. Una medida drástica. Pero busca asegurar que el sistema no se detenga. Es una forma de garantizar que la colaboración no sea opcional. Hemos visto coherencia en las penas, un enfoque más humano hacia las víctimas, más precisión en los procedimientos. Y ahora entramos en un terreno distinto. El de los derechos fundamentales. La cuarta y última ley, la 143, crea una figura delictiva que no existía, para proteger la libertad de culto. Efectivamente, la ley nace, según sus promotores, de una inquietud de los sectores creyentes de la isla. ¿Qué tipo de inquietud? Reportaban un aumento de casos de interrupciones, amenazas e incluso actos de violencia durante sus servicios o actividades religiosas. Y lo que me llama la atención es que el énfasis no está en la creencia individual, No. sino en el ejercicio colectivo de la religión. ¿Por qué esa distinción es importante? Porque protege el acto de comunidad. No se trata de proteger tu fe en tu fuero interno, que ya está protegida por la Constitución. Claro, Se trata de proteger el derecho de un grupo a reunirse para practicar su fe sin ser hostigado, sea en una iglesia, en una sinagoga o en una procesión en la calle. me imagino un escenario. Un grupo está realizando una vigilia pacífica y otro grupo, con ideas contrarias, llega con altavoces para interrumpirlos. Exacto. Antes de esta ley, eso quizás se manejaba como un simple desorden público, algo ambiguo. Muy ambiguo. Ahora, con el nuevo artículo 179A del Código Penal, ese acto obtiene un nombre: interrupción de actividades religiosas. ¿Y qué establece? Establece que cualquiera que interrumpa o impida una actividad de este tipo, usando fuerza, intimidación o violencia, comete un delito menos grave. Le da a la policía y a los fiscales una herramienta específica para actuar. Y el detalle que le da fuerza a la ley es la reincidencia, ¿verdad? Sin duda, la ley envía un mensaje claro. La primera vez es un delito menos grave. Pero si lo vuelves a hacer, Si ya tienes una condena previa por lo mismo, la cosa cambia drásticamente. La sanción se eleva a una pena fija de 1 año de cárcel. es una advertencia contundente. Contra el hostigamiento sistemático, sí. Y al igual que la ley de trata, esta tampoco es una idea que salió de la nada. No, para nada. Tiene precedentes en otros lugares. La ley se inspira en legislaciones similares que existen en Nueva York, California, Canadá y a nivel federal en Estados Unidos. O sea que es un debate actual. Es un debate muy actual en muchas democracias. ¿Cómo equilibrar la libertad de expresión, que es sagrada, con el derecho de los ciudadanos a practicar su religión en paz? Entonces, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, ¿qué nos dicen estas 4 leyes juntas? Ajá. Vimos un esfuerzo por hacer las penas más coherentes, por proteger a las víctimas, por pulir los procedimientos forenses y por defender un derecho fundamental. Es como si el legislador hubiera ido con un destornillador de precisión a ajustar diferentes tuercas del sistema. Es una excelente analogía. Son 4 ajustes finos, en áreas muy diversas, pero que en conjunto revelan una intención: adaptar el marco legal a las complejidades del presente. Ujú. Se tapan agujeros, se eliminan ambigüedades y se responde a problemas sociales concretos que estaban generando injusticia o ineficiencia. Lo que nos deja con la pregunta final. Hemos hablado de afinar el sistema, de cambiar las reglas del juego. Pero una cosa es la ley escrita. Y otra muy distinta es la realidad en la calle y en los tribunales. Exacto. Y esa es la reflexión que queda flotando. Estas leyes son como afinar un instrumento. El instrumento puede sonar perfecto en teoría, pero la pregunta es si la orquesta, los jueces, los fiscales, la policía, la sociedad misma, está lista para tocar una nueva melodía. Claro. La ley cambia lo que está en el papel, pero logra cambiar la cultura de cómo se investiga un crimen, de cómo se mira a una víctima, de cómo se convive con el que piensa distinto. Esa es la verdadera incógnita. Y su respuesta no estará en la Gaceta Oficial, sino en los años venideros.